Hola amigos, miren qué impresionante es el desafío número 163. Tenemos por aquí una figura en donde solo nos dan dos datos y necesitamos encontrar pues el área sombreada. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo primero que sabemos es que si bajamos una línea desde aquí verticalmente hasta acá abajo en donde topa el círculo con la línea del cuadrado, esto pues se forma un cuadrado, ¿no? Que este lado va a ser 1 centímetro y de aquí para acá también va a valer 1 centímetro. Entonces por el momento solo vamos a trabajar con los números y al final ponemos las unidades. Entonces desde aquí hasta acá mide 1 y desde aquí hasta acá también mide 1. Entonces fíjense, desde aquí hasta acá arriba ¿cuánto va a medir? Pues 3, ¿no? Porque todo este lado de aquí mide 4. Y si este punto desde aquí hasta aquí mide 1, entonces desde aquí hasta arriba debe valer 3. Fantástico. Ahora fíjense, este 1 también vale esto de aquí, esta distancia de aquí. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, eso vale 3. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos una distancia que no sabemos cuánto es, a la cual vamos a llamar X. Fantástico. Ahora, esta distancia de aquí, fíjense, si esto vale X y de aquí a aquí vale 1, entonces como todo esto de aquí vale 4, lo sabemos porque aquí nos dice es un cuadrado del lado 4, entonces la base de este triángulo de aquí, es decir, desde aquí hasta aquí, va a medir 4 menos esto y menos esto, es decir, 4 menos 1 y menos X. Entonces 4 menos 1 pues nos da 3. Entonces podemos decir que esta parte de aquí es 3 menos X. Fantástico. Ahora fíjense, hay otro dato aquí también muy interesante. Cuando tenemos dos líneas que se cruzan y que son tangentes a un círculo, miden lo mismo. Fíjense, desde aquí hasta aquí va a medir lo mismo que de aquí hasta aquí, porque son líneas tangentes al círculo. Entonces esta parte también mide X. Vamos a borrar pues el área sombreada para que se pueda ver mejor. Listo. Entonces esta parte también mide X. Fantástico. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a unir desde el vértice del cuadrado hasta el centro del círculo. Fíjense de esta forma. Vamos a unir hasta acá. Listo. Hagan de cuenta pues que es una línea recta. Pues no salió muy recta, pero hagan de cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué se nos ha formado aquí? Se nos ha formado un triángulo rectángulo, puesto que aquí hay 90 grados, ¿no? Entonces por eso es un triángulo rectángulo. Y pues podemos sacar la hipotenusa porque tenemos los dos catetos. Este cateto de aquí mide 3 y este cateto de acá también mide 3. Entonces fíjense, esta hipotenusa de aquí, vamos a poner por aquí, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada, utilizando Pitágoras, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Un lado al cuadrado, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cuáles son los lados? Pues miden 3 ambos lados, entonces es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien, entonces la hipotenusa mide 3 al cuadrado es 9, más 3 al cuadrado es 9. Entonces, la raíz cuadrada de 18. Fantástico. Que si queremos pues lo podemos escribir como 3 raíz de 2, ¿sí? Vamos a continuar entonces. La hipotenusa es 3 raíz de 2. Fantástico. Vamos a continuar. Fíjense, por aquí voy a poner 3 raíz cuadrada de 2. Eso es lo que mide esta hipotenusa de aquí. Ahora vamos a trazar otra línea desde aquí hasta donde es tangente esta línea al círculo. Entonces aquí también se van a formar 90 grados. ¿Por qué? Porque es tangente al círculo. Entonces tenemos aquí 90 grados, es decir, tenemos otro triángulo rectángulo. Fíjense que va por aquí, así. Y pues esta línea roja sería la hipotenusa de este triángulo de aquí. Y pues esto de aquí mide 1, porque es el radio del círculo, entonces esto también va a medir 1. Y como ya tenemos dos lados de nuestro triángulo rectángulo, de nuevo podemos aplicar Pitágoras para poder determinar este lado de aquí. Vamos a hacerlo. Entonces
En este momento no vamos a sacar la hipotenusa porque ya la tenemos. Lo que vamos a sacar es un cateto. Entonces, fíjense, de aquí, o bueno, de la fórmula anterior, fíjense, la fórmula original de Pitágoras es h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Perfecto. Entonces, uno de estos dos debe ser el cateto. A este cateto yo lo voy a llamar A. Entonces, este cateto va a ser B. Fantástico. Entonces, despejando B, nos queda h al cuadrado menos a al cuadrado, y esto va a ser igual a b al cuadrado, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos que ir reemplazando. Vamos a reemplazar por aquí. Tenemos entonces h al cuadrado. ¿Cuánto es h? H es 3 raíz cuadrada de 2. Entonces, pero vamos a escribirlo aquí. 3 raíz cuadrada de 2. Y esto está elevado al cuadrado. Menos a al cuadrado, es decir, uno de sus lados. Este lado de aquí, el que sabemos cuánto vale, ¿no? Entonces es 1 al cuadrado y eso va a ser igual a b al cuadrado. Fantástico. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 3 al cuadrado, que es 9, por 2 al cuadrado, perdón, raíz cuadrada al cuadrado, se elimina el 2 con el índice de la raíz y me queda 2. Menos 1 al cuadrado, pues es 1. Y esto es igual a b cuadrado. Muy bien, tenemos 18 menos 1, que es 17. Y esto es igual a b cuadrado. Despejando de aquí b, aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados. Se elimina el 2 con el índice de la raíz. Y aquí pues deberíamos aplicar las leyes de los valores absolutos. Pero como estamos hablando de distancias, solo necesitamos el valor positivo. Por lo tanto, vamos a decir entonces, vamos a escoger solo el valor positivo. La raíz cuadrada de 17. Ya tenemos el lado B, fíjense, este lado de aquí, vale la raíz cuadrada de 17. Muy bien, y casi tenemos todos los datos para poder despejar X. Entonces, fíjense, este lado de aquí mide lo mismo que este lado de acá. Por lo tanto, también debe medir 4 centímetros. Por el momento vamos a dejar solo escrito como 4. Y también se forma aquí un triángulo rectángulo. Fíjense, este de aquí es el que necesitábamos, el que estaba coloreado. Entonces ya vamos a poder determinar esta X para poder determinar el área. ¿Cómo lo hacemos? También vamos a aplicar de nuevo Pitágoras. Entonces habíamos dicho que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. Entonces estos dos son los catetos. No importa que sea este cateto o este cateto de aquí. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa al cuadrado? La hipotenusa al cuadrado sería sumar esto que vale raíz cuadrada de 17, mide desde aquí hasta acá, más x. Entonces, la hipotenusa es raíz cuadrada de 17 más x. Vamos a ponerlo por aquí. Más x. Muy bien. Y esto está al cuadrado. Igual a al cuadrado. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a ver qué es a. A puede ser esto de aquí. Puede ser este o puede ser el 4, cualquiera, el que querramos. Entonces yo voy a decir que es este de aquí. 3 menos x. Y esto está elevado al cuadrado, ¿no? Y acá es más, perdón, casi pongo multiplicando. Más b al cuadrado. Entonces, si esto es a, el otro cateto debe ser b, es decir, el 4. Y esto también está al cuadrado. Muy bien. Y fíjense, tenemos una ecuación con una sola variable. Es decir, podemos despejar cuánto vale x. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado. Se soluciona de la siguiente forma. El primer término al cuadrado, la raíz cuadrada de 17 al cuadrado, más el doble producto del primer término, es decir, de la raíz cuadrada de 17, por el segundo término, es decir, x. Y más el segundo término al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Muy bien. Esto es igual. Aquí también tenemos un binomio al cuadrado, pero hay un menos. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. El primer término al cuadrado sería 9, pero vamos a escribirlo tal cual como está. 3 al cuadrado menos el doble producto del primer término, entonces por 3, y por el segundo término que es x. Y más el segundo término al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Muy bien. Y por aquí tenemos 4 al cuadrado que es 16. Ahora sí, vamos a ir pues eliminando las raíces y vamos a ir operando, ¿no?
Por aquí tengo la raíz cuadrada y tengo que esté elevado al cuadrado. Se elimina esto y me queda 17. Más, por aquí tengo 2 raíz cuadrada de 17 por x. No podemos hacer nada aquí. Más x al cuadrado, y esto es igual a 3 al cuadrado, que es 9. Menos 2 por 3, que es 6x. Más x al cuadrado y más 16. Muy bien. Fíjense, tenemos dos términos iguales en ambos lados de la igualdad con el mismo signo. Y esto pues se puede eliminar. Y esto tiene mucho sentido porque si paso este x al cuadrado acá me va a quedar como menos x al cuadrado. Y sumándose con esto pues se elimina, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a dejar en el lado izquierdo lo que tenga x y en el lado derecho lo que no tiene x. Por aquí nos queda 2 raíz cuadrada de 17 por x, y por acá tenemos esto que también tiene x, entonces que queda en el lado izquierdo como más 6x. Igual, aquí tenemos 9 más 16, eso es 25. Y finalmente este 17 queda en el otro lado como menos 17. Muy bien, vamos a anotarlo por acá arriba para continuar. Entonces tenemos 2 raíz cuadrada de 17x más 6x igual a 25 menos 17, pues eso nos da un valor de 8. Por aquí sacamos factor común x, porque en ambos tenemos x, ¿no? Y pues abrimos un paréntesis. Entonces, dividiendo este término para x, me queda 2 raíz cuadrada de 17. Más, dividiendo este término para x, me queda 6. Y esto es igual a 8. Y pues todo esto de aquí va a quedar en el otro lado dividiendo. Entonces nos queda x igual a 8 sobre 2 raíz cuadrada de 17 más 6. Perfecto. Vamos a borrar esto de aquí porque ya no lo necesitamos. Pues de aquí ya vamos a despejar x y esto ya no necesitamos. Vamos a borrarlo. Muy bien, y ya tenemos por aquí pues lo que vale x. Listo, y por aquí pues esta sería la solución de x, vale esto de aquí. Pero podemos todavía hacer algunos procesos para simplificar la solución. Vamos a hacerlo por aquí. Fíjense, x es igual a 8 sobre... Y acá abajo, ¿qué vamos a hacer? Esta línea que chueca, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el denominador? Sacamos factor común, el 2. Entonces me queda 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 17 más 3. ¿Sí? Hemos sacado factor común el 2. Si multiplicamos esto por esto, nos da este de aquí. Y 2 por 3 nos da este 6 de aquí. Por aquí simplificamos la mitad 1 y la mitad 4. Listo. Entonces tenemos que esto es igual a 4 sobre la raíz cuadrada de 17 más 3. Y aquí nosotros podemos racionalizar para que quede la raíz arriba. Entonces tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado de esto de aquí. Entonces, ¿cuál es el conjugado? La raíz cuadrada de 17 menos 3. Esto es pues racionalizar, ¿no? Entonces sobre, como multiplicamos por este término, también debemos multiplicar por el mismo término. Y ya vamos a ver por qué. Listo. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? Vamos a ver, tenemos x igual a 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 17 menos 3 sobre. Esto de aquí, al multiplicarse esto con su conjugado, pues obtenemos una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se resuelve la diferencia de cuadrados? Pues es el primer término, es decir, la raíz cuadrada de 17 es el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Esta es la diferencia de cuadrados. Ahora, fíjense, tenemos x igual a 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 17 menos 3. Y en el denominador tenemos, se elimina la raíz con este 2 y me queda 17. Y por aquí tenemos 3 al cuadrado, que es 9. Entonces tenemos que x vale 4 por la raíz cuadrada de 17 menos 3 sobre 17 menos 9, pues es 8, ¿no? Entonces podemos simplificar la cuarta 1 y la cuarta 2.
Listo, y ya tenemos pues una solución bien reducida. Hemos simplificado la solución. Ya no podemos simplificarla más. Entonces nos quedamos con esto. Vamos a borrar todo esto de aquí y nos vamos a quedar solo con la solución de X. Voy a borrar. Listo, vamos a anotar la solución de X por aquí. Tenemos que X vale la raíz cuadrada de 17 menos 3 sobre 2. Muy bien, fantástico. Esta es la solución de X. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces fíjense, ya tenemos la solución de X, que quiere decir que aquí va a ir este término de aquí. Todavía no sabemos cuánto vale cada lado. Sabemos que esto vale 4 y que este lado vale 3 menos todo esto de aquí. Pero pues vamos a calcular ya inmediatamente pues el área, porque para qué vamos a estar calculando los lados si podemos ya calcular el área de una forma directa. Entonces el área va a ser igual a base por altura sobre 2. Muy bien, tenemos el área que va a ser igual. ¿Cuál es la base? La base es 3 menos X, es decir, 3 menos esto de aquí, porque esto vale X, ¿no? Entonces 3 menos la raíz cuadrada de 17 menos 3 sobre 2. Perfecto. Y la altura multiplicado por la altura. ¿La altura cuánto vale? La altura vale 4. Todo esto sobre 2. Muy bien. Podemos simplificar este 2 con este 4 y me queda arriba 2. Y ahora vamos a multiplicar este 2 por cada término. 2 por 3 me da 6. Entonces vamos a ponerlo por aquí. A es igual. 2 por 3 es 6 menos 2 por todo esto. Fíjense, 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 17 menos 3. Esto sobre 2. Sobre 2, fíjense, sobre este 2. Entonces simplificamos este 2 con este 2 y ya vamos a obtener, nos queda 6 menos la raíz cuadrada de 17 menos 3. Aquí es más 3, perdón, porque menos por más me da menos y menos por menos me da más. Entonces obtenemos que el área sombreada va a ser igual a 6 más 3, que es 9, menos la raíz cuadrada de 17. Fantástico, hemos encontrado ya la solución. Centímetros al cuadrado. Esta es la solución, es el área sombreada, ya la hemos encontrado. Impresionante, hemos pasado por muchos pasos para llegar a la solución. Impresionante, fantástico ejercicio. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.